Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 12 de Pete Bay, Charlie no está muerto, basados en el libro. Pero justo cuando Bay pensaba que iba a morir, de repente escuchó un sonido. Algo golpeó al tonto guardia antes de que la presión alrededor de su cuello desapareciera y el cuerpo del guardia fuera arrojado y golpeado contra la pared, seguido de un sonido. Lo pisotearon repentinamente en el abdomen y el pecho, hasta que la sangre brotó de su boca y al final el bastardo no se movió en absoluto. Bay se sentó y forzó la entrada de aire pesado en sus pulmones. Una mano delgada tocó suavemente su cuello y descubrió que el dolor aún no había desaparecido. La fuerza de la presión del guardia era tan fuerte que le dolía mucho la garganta, pero no podía quejarse mucho del dolor porque de repente sintió como si el mundo de repente hubiera dejado de girar. Luego de que el rostro de la persona que vino a ayudarlo fue claramente visible con ambos ojos. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó el joven alto con el tono y la expresión más molesta que jamás había visto. La persona parecía muy enojada, pero una mano grande se movió para sostener su hombro. Ojos llenos de preocupación lo miraron de pies a cabeza, como si lo estuvieran observando. ¿Hay algo más herido? Pero Bey permaneció en silencio como si estuviera maldecido. El dueño de la figura miró a la persona frente a él con los ojos muy abiertos en estado de shock. Todo su cuerpo se congeló. Se negó a moverse ni un centímetro hasta que la persona que acudió a ayudarle tuvo que sacudirlo suavemente, preocupado por lo que pudiera pasarle. Pipey, Charlie, la voz de Bey tembló. Sus ojos muy abiertos comenzaron a ponerse rojos. En cuanto a su boca llena, trató de abrirla como si quisiera decir algo, pero no salió más que un pequeño sonido. Bey no supo qué decir, así que siguió mirando al joven. Una figura alta con un elegante traje negro que le hacía incapaz de creer lo que veía. Pipey. Charlie pronunció su nombre en voz baja. Al ver eso, Bey derramó lágrimas, mientras una mano delgada se extendía y tocaba suavemente su mejilla, como para demostrar que era una persona real a la que se podía tocar. Esto no fue solo producto de su imaginación. Charlie, ¿eres tú? Al ver la actitud de Bey, Charlie se quedó sin palabras. Entonces hizo contacto visual con el hermoso Alfa y asintió levemente en respuesta. Y tan pronto como se confirmó, Bella abrazó a Charlie con tanta fuerza que éste tropezó un poco hacia atrás, pero el joven abrazó fuertemente a su amante con pleno sentimiento, incluida la felicidad de encontrarlo. Se siente aliviado de que Bella esté a salvo. Se sintió culpable al ver sus lágrimas y al mismo tiempo estaba preocupado por la situación actual, que parecía más riesgosa de lo que había pensado desde un principio. Siempre creí que no estabas muerto, dijo Bey sollozando. El hombre abrazó con fuerza al niño que había muerto una vez, muy feliz. No sé por qué, pero siento que todavía estás aquí. Todavía estás cerca de mí todo el tiempo. Charlie no sabía qué decir. La actitud actual de Babe lo hizo sentir tan culpable que ni siquiera se atrevió a decir una palabra. Solo pudo contener el sentimiento de pesadez en su corazón que no sabía cuándo desaparecería. Sueño contigo todas las noches. Otras personas piensan que estoy loco, pero sé que volverás. Pibey, realmente lo hago. Sé que nunca me dejarás. Pido disculpas. Está bien. Vi soltó su abrazo e inmediatamente respondió sin detenerse ni un segundo, sus palmas sosteniendo las mejillas del hombre antes de moverse y besar todo su rostro, incluyendo la frente, la nariz, las mejillas y los labios. Está bien, Charlie, de verdad está bien. El hermoso Alfa abrazó nuevamente al joven alto. Mientras tanto, la boca sigue diciendo está bien una y otra vez hasta que el oyente se siente herido. Lo siento mucho, mucho. La otra persona estaba tan devastada que no se atrevió a abrazar más fuerte. Lo siento, Pibey, lo siento mucho. La voz de Charlie tembló mientras dejaba caer las lágrimas, incapaz de contenerse por más tiempo, viendo con sus propios ojos lo herido que estaba Bey por lo que había hecho. No llores, será mejor si volvemos otra vez. Está bien, Charlie, le aseguró Bey con amables palabras y una suave palmada en la cabeza.
aunque él mismo todavía no podía dejar de llorar. Si te perdiste algo, comencemos de nuevo. Cualquier cosa que no entiendas, dímelo para que puedas entenderlo. No necesitas tener miedo, ¿de acuerdo? Pido disculpas. Todavía puedo perdonarte 1000 veces. Mientras te quedes aquí y te disculpes, es suficiente. Aún puedo amarte más que esto, pero no vayas a ningún otro lado. Debido a las palabras de Bey y las lágrimas de Bey, cree que la decisión que tomará es definitiva. Se fue durante mucho tiempo y luego volvió a él y tuvo que afrontarlo de nuevo. Tal vez porque todavía era un niño tonto, su corazón se estremecía fácilmente con solo pensar. Si regresa, Bey llorará, y Bey una vez más le dio otra oportunidad, pero sin él aquí, Bey no lloraría también.